This meeting is being recorded. Hola, buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a esperar un ratito a ver si se conecta alguien más, si arrancamos. Pero bueno, el módulo de hoy, les cuento, es el tercer módulo. Nos queda la semana que viene, el jueves, con el último en esta modalidad virtual. Hoy va a ser el módulo de manejo del pastoreo, herramientas para el manejo de los recursos forrajeros, que va a estar dado por Luis Gándara y Diego Andersky, que calculo que todos los conocen, a ellos dos, o su mayoría. Y bueno, ellos nos van a hablar hoy. Después, en el módulo de la semana que viene, le vamos a estar pasando un formulario para inscribirse para los presenciales, cuando ya tengamos las fechas definidas, porque necesitamos saber quiénes van a asistir, y para aquellos que necesiten o quieran un certificado por este curso. Así que la semana que viene les pasamos todos en el último módulo. Bueno, no sé, cuando quieran arrancar, arrancamos. Luis, Diego. Una cosa más, les digo. Ellos nos cuentan, si quieren, esperamos hasta el final para las preguntas, y si nos quieren contar experiencias de ustedes, de alguno de los temas que toquemos acá, sería genial, así hacemos esto más dinámico, si les parece. Bueno, ahora sí los dejo, a Luis y a Diego. Hola, buen día a todos. Buen día, gracias Paola. Buen día. Diego, ¿vos querés decir algo primero antes de que arranque? No, la idea es compartir Luis va a guiar una presentación, y después la idea, como decía Paola, es que haya la mayor cantidad de intercambio posible, tanto consultas como contar experiencias o dudas, bueno, que podamos intercambiar todo lo posible. Aprovechemos la hora. Está. Bueno, yo puse un índice de temas, así una puesta en común, definiciones, prácticas de manejo, planteos productivos, consideraciones generales, pero también nos llegó un pedido o algo que ustedes habían anotado, qué temas les gustaría incorporar en los próximos módulos. Yo lo puse acá, por si es que alguno se olvidó de alguno de estos, para agregarlo. Espérenme, a ver si, aparte de esto que dicen acá, diagrama de aproteramiento, ejemplos de la zona, ajustar carga animal, pastoreo rotativo, no selectivo, técnicas, correlación NDI. No sé si alguien tiene algo más que no sea esto que les gustaría ver, pues por ahí lo podemos agregar al listado, y si yo no lo tengo dentro de las filminas, dentro de la presentación, trato de exponerlo, de presentarles algo. Por eso hice esta pausa y saqué modo de presentación. Nada, avanzo y después cualquier cosa al final vamos viendo. También fui haciendo una especie de revisión o antecedente y cosas importantes que son relevantes para la región. Región, estoy hablando, supongo que de los que estamos presentes hay Chaco, Formosa, parte de Santa Fe, podría ser, Corrientes y Misiones. Por eso destaqué esta foto, esta imagen, por el acuífero guaraní y por su importancia que tiene dentro de los sistemas de producción. Después podemos ir a hablar, pero la idea es tener este mismo ejemplo, que por ahí yo lo resalto mucho para Corrientes, los diferentes ambientes, sistemas productivos,
información de base, de caracterización de los pastizales, yo creo que vieron ustedes, de pasturas cultivadas, que lo vieron con Pablo y con Marcelo Storti, y obviamente tratar de tener más en detalle un poco la productividad, la última imagen que les pongo de la provincia de Corrientes, la productividad de los diferentes ambientes, de los diferentes pastizales, en kilogramos por animal por año. Eso deberíamos tener a la hora de comparar y a la hora de proponer un cambio en el manejo del pastoreo, o disponer de herramientas para el manejo del pastoreo, esa información de base para ver a dónde queremos ir. Por ahí me voy entrando más en detalle, información todo que está en la web, de los diferentes usos del suelo, la imagen que tienen a la izquierda, la que tienen el mapa de la Argentina completo, y a la derecha, que creo que es importante por lo que estamos transitando, que es la niña. Estas son imágenes actualizadas, fíjense que la fecha es el 28 de agosto y la otra es del 2 de octubre, pero nos dan una idea de qué zonas tienen más sequía o menos sequía, o en realidad esto nos indica las reservas hídricas del suelo. De esta manera nosotros va un poco de la mano con qué herramientas disponemos para saber el control del crecimiento de nuestro pastizal, de nuestra pastura, y bueno, y esto tiene mucha relación y es algo que disponemos. Es gratuito, digamos, es cuestión de saber qué linkear y dónde buscar. Después les dejo esto para que vayan anotando ahí qué pretendemos de los pastizales o de las pasturas. Ahí abajo dice qué sabemos de los pastizales, y bueno, le puse acá este juego de palabras para ver hacia dónde nos vamos. Tal vez no sea la productividad, tal vez sea la biodiversidad, la conservación, u otras cosas que por ahí nosotros enfocamos tanto a la productividad, y hay sistemas por ahí que pretenden otra cosa. Algunas imágenes de lo que podemos encontrar si manejamos bien el ambiente, pues la idea es que esos animales que están en esas imágenes no se vayan, sino producir con ellos, como se ve, producir conservando el ambiente. Después definiciones que van a ser necesarias, por eso cuando yo por ahí les menciono alguna palabra, como no sé, asignación de forraje o carga animal, es importante que todos tengamos la misma definición y no pensar de qué significa algo y la estemos usando de mala manera. Entonces hay un glosario de palabras. Si no lo tienen, se los envío por el PDF, es un PDF muy necesario para hablar sobre el tema, digamos. Ya entrando en alguna definición, el manejo del pastoreo es el proceso donde el productor analiza las consecuencias más probables de prácticas de manejo y selecciona aquellas que tienen la mayor probabilidad de conducirlo al logro de sus objetivos. Entonces, esta definición tiene por ahí una trampita, porque todo lo que va a decidir el productor va a depender de ese análisis, que lo pongo en blanco ahí, va a depender de lo que uno sabe o de lo que uno piensa, más de lo que uno sabe que de lo que piensa, porque por ahí normalmente uno piensa antes de hacer las cosas, pero si sabe mal, normalmente va a pensar mal. Eso era un poco lo que decía Derigivos, dice Derigivos en su libro. Entonces lo importante es tener una base de datos importante, antecedentes y definiciones claras para saber pensar bien. Entonces, podemos estar pensando bien, pero el logro del objetivo va a ser erróneo o va a ser casual tal vez, pero no se va a dar en el tiempo. Una definición más fácil: manejo efectivo del pastoreo atiende a las necesidades de los animales y de las plantas. Ese es muy cortito. Entonces nosotros, para simplificar, ¿qué tenemos siempre? Carga animal, tipo de animal, época de pastoreo, distribución del pastoreo, frecuencia del pastoreo. Esas son las principales por ahí variables que uno tiene, que el productor o que el profesional tiene para intervenir y decir con qué carga animal trabajamos, con qué tipo de animal, en qué época estamos, cómo es la distribución del potero, que está en relación al tamaño del potero, que ustedes creo que lo pusieron en las preguntas, y bueno, la frecuencia es algo que va a depender también de la época de pastoreo. Para esto, para cada uno de estos, nosotros vamos a tener un principio de manejo: proporcionar suficiente forraje para una adecuada selección de la dieta, promover la utilización de una gran variedad de plantas, reduciendo el impacto de las plantas que son frecuentemente pastoreadas, dejar suficiente biomasa en hoja para asegurar una rápida captación, fotosíntesis y precipitación después del pastoreo. Esto es todo teoría, pero es importante que lo tengan en cuenta dentro de su base de conocimiento. Permitir una adecuada recuperación después del pastoreo para mantener el vigor y la deseada composición botánica de las plantas, y planear y crear las medidas para controlar la intensidad del pastoreo en tiempo y espacio. O sea, todo esto parece fácil, pero a la hora de llevarlo al potrero es donde se complica y donde podemos cometer muchos errores.
Entonces, la acción operativa es proporcionar tiempo, modificar la distribución del ganado, regular la intensidad del pastoreo. Después vamos a tratar de aclarar eso, qué es la intensidad o cómo lo podemos ver en un potrero, en un recurso forrajero, ya sea pastizal o pastura. Y modificar la nutrición del ganado y su comportamiento alimenticio. Si alguien quiere frenar y hacer una pregunta o hacer una acotación, o para que se explique mejor lo que se está viendo en la filmina, me para y hacemos una pausita. Total, tenemos 1 hora, creo, así que hay suficiente tiempo. ¿Cuál es el potencial de recursos forrajeros? ¿Cuál es la carga animal adecuada? Preguntas. Bueno, tenemos que saber de qué recursos ustedes vieron ya casi todos, pastizales y pasturas, así que saben el potencial de cada pastura y va a depender de la época del año. Le pongo con letras más chiquitas también verdeos de invierno, verdeos de verano, ahí tenemos, no sé, avena, ryegrass y sorgo forrajero, que también las herramientas que por ahí, la información que se le va a brindar ahora, les va a servir para hacer uso de estos recursos forrajeros, no solamente de pastizales y de pasturas megatérmicas. Entonces, otra definición importante es la capacidad de carga animal. Normalmente nosotros fijamos la carga animal sin saber la carga animal adecuada. Entonces, la capacidad de carga es el número de animales que utilizan una superficie de pastoreo durante un periodo de tiempo sin causar daño al ecosistema. ¿Sí? No pensando que yo puedo sacar, es diferente a carga animal. La carga animal viene después de la capacidad de carga. El ambiente y la vegetación determinan la capacidad de carga. Esto básicamente por el tipo de suelo y las precipitaciones que se presentan en la región, vamos a tener un recurso forrajero que crece a lo largo del año y produce X cantidad de kilos, toneladas por hectárea por año. En función de esto, el factor de uso, nosotros vamos a tener lo que les dije anteriormente, que por ahí lo conocemos como receptividad, que sería la carga vista de otra manera, cuánto nos permite tolerar de carga animal nuestro recurso forrajero. Normalmente lo expresamos en EB, equivalente vaca por hectárea por año, o kilos por hectárea por año, o cabeza unidad ganadera por hectárea por año o por un determinado tiempo. El valor de la tierra tiene relación con la capacidad de carga, producción animal o capacidad de producción. Esto es más que nada para ver el uso del suelo que se le está dando. Entonces el valor de la tierra nos va a correr una buena jugada, una mala jugada, pues nos va a ir apretando, nos va a ir requiriendo más producción que otra. Entonces, carga animal apropiada, basada en la posibilidad de mantener el recurso forrajero para planta sana con alta capacidad de rebrote, pastizales de alta diversidad, vamos a ver después ese tema si quieren en más detalle, prevención de erosión. En la bibliografía lo que más se trata con el tema de manejo del pastoreo es prevenir la erosión. En nuestro caso creo que no se persigue tanto, porque no tenemos tantos síntomas, o no lo tenemos tan presente, no lo tenemos tan medido, pero el principal problema del pastoreo a nivel mundial es la erosión del suelo. Elegir la carga animal después de la capacidad de carga, esto es lo que le dije anteriormente, para soportar una sequía o inundación un periodo invernal, es lo que nos está pasando a nosotros. El que normalmente no tiene una carga animal apropiada, en este momento estaría pasando un mal momento porque no tendría reservas forrajeras para poder soportar esta sequía que se está viviendo. Si bien es anormal, porque se da con tanta frecuencia de años, pero en el cálculo de carga animal apropiada se deberían considerar estos eventos climáticos extremos, ¿no? Para soportar la baja productividad de los recursos forrajeros en algunos momentos del año. Eso en nuestro caso, en el NEA, es el invierno. Ahí tienen alguna imagen, que es lo que pasa en el invierno. Y hay un trabajo donde Corrientes, supongo que cada provincia va a tener el mismo trabajo, que por departamento lo que se hace, creo que no sé si lo hizo Diego este trabajo, con Didi, lo hicieron entre varios, Ligier, San Pedro, la capacidad de carga de cada apartamento, es muy general la información, pero nos da una idea de cómo se calcula o cómo se puede llegar a ese valor de capacidad de carga. Entonces lo que hacemos es descontar el área no útil, o sea, considerar solamente el área útil, darle un factor de uso y de esa manera llegamos a lo que se conoce como capacidad de carga. Con esto, nosotros lo que hacemos siempre es planificar, por eso pongo este gráfico solamente para que ustedes lo tengan a consideración, es poner todo lo que tenemos disponible dentro del sistema y tener un plan, una planificación, un planeamiento para luego monitorear, evaluar, ajustar, definir los problemas. Obviamente tenemos que definir los objetivos,
desarrollar alternativas, no desarrollar una sola alternativa, sino tener varias alternativas para cada sistema de producción, ver las posibles consecuencias y considerar las posibles compensaciones que se pueden llegar a tener en cada caso. Esto es lo que mínimo deberíamos hacer para cada sistema productivo o para cada región o para cada provincia, para ir yendo desde lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro. Algo por ahí un poquito más complejo para tener esas herramientas, es importante tener un modelo conceptual. ¿Qué pasa? Para llegar a producción animal, que está acá abajo, nosotros tenemos una cierta cantidad de variables que son importantes a tener en el suelo. Yo empiezo acá desde la izquierda arriba y después voy a ir recorriendo un poco todos los cuadraditos, pero bueno, vayan leyendo. Si ustedes tienen alguna duda de las palabras que no están, me avisan. Suelo, textura, fertilidad, cobertura, composición botánica, y pueden ser pasturas, las precipitaciones, que es el combustible de todo recurso forrajero, factores extra forrajeros, por ahí abióticos los llamamos, que son las temperaturas, heladas, tempranas, más fuertes, menos fuertes, inundaciones. También vamos a tener una especie de composición florística en porcentaje de más palatables, menos palatables. Nosotros también lo conocemos como grupos funcionales, ahí tienen gramíneas, leguminosas, hiperáceas y otras especies, que podría ser nuestro INTECO. Tenemos la especie y categoría animal, la presión de pastoreo, y después va a estar lo que hace el hombre, digamos, las aguadas, el apotrenamiento, el combate de predadores, la sanidad, la genética, la nutrición y otros, y entre todo eso, junto con el índice de cosecha y este PPNA, es productividad primaria neta aérea, que sería cuántos kilos produce el recurso forrajero, cruzado por el índice de cosecha, nos va a dar el forraje disponible. Eso nos da la receptividad, que con nuestra carga animal nos va a dar la producción animal. Así que esto es para que lo tengan en cuenta, esto es algo básico para manejar los ambientes. Otra cuestión que normalmente hacemos es la oferta, o que deberíamos hacer, es la oferta y demanda de nutrientes. Yo pongo esto como ejemplo con alimentos, pero también lo podemos hacer con los recursos forrajeros. Entonces, en la imagen de la izquierda ustedes tienen diferentes tipos de alimentos y tienen un gráfico que tienen a la izquierda, en el eje de las Y, tienen la energía del alimento, de los alimentos, y abajo tienen la proteína de cada alimento. Entonces, cruzando esos dos ejes, ustedes van a encontrar el alimento que les otorga esa calidad, por así decirlo, de alimento, o ese valor nutritivo, ese valor de energía y de proteína. Y a su vez tenemos lo que requiere cada categoría: ternero, vaca gestando, vaca sin lactar, vaquilla en crecimiento, novito en crecimiento. Entonces la idea es cruzar y tener qué recurso forrajero es el que se ajusta para cada categoría. No todas las pasturas o pastizales van a atender de igual manera a los requerimientos de cada categoría. Entonces es importante cómo yo puedo hacer con alguna herramienta de manejo, fuego, fertilización, desmalezado, sistema de pastoreo, control de la altura del recurso forrajero u otro, para tratar de ofrecerle a esa categoría la energía y la proteína que necesita. Para esto obviamente es importante considerar las fases normales de una pastura, de una especie, para ver cómo es su curva de crecimiento y cómo va cambiando. Fíjense acá abajo en la izquierda, cómo varía esa digestibilidad, que obviamente me va a afectar también, o va a estar relacionado con la proteína y con la energía de ese recurso forrajero. A medida que madura, a medida que avanza su estado fenológico, va a ir cambiando su composición química. Obviamente va a ir perdiendo calidad. Entonces, según el estado fenológico en que esté cada recurso forrajero, vamos a tener el uso ideal por cada categoría. Obviamente ustedes van a decir, bueno, pero en un pastizal tenemos muchas especies, más de 3, más de 15, más de 50, pero bueno, dependiendo del sistema de pastoreo y la posibilidad que nosotros le demos al ganado de elegir las especies más palatables o las que él prefiere, el animal va a saber encontrar la mejor dieta para cubrir su requerimiento y ganar la mayor cantidad de kilos posible. Esto es un tema para discutir bastante. Entonces, acá en este grafiquito ustedes pueden ver, a medida que yo avanzo en la intensidad de foliación, o sea, yo entro a una pastura reservada, a un pastizal reservado, en estado óptimo, en un estado adecuado, ya sea sistema de pastoreo continuo o rotativo, va a ser lo mismo, pero a medida que avanza el estado fenológico,
o que avanza el estado de pastoreo, me van a ir quedando cada vez más tallos y me va a ir quedando más parte indigestible de esa pastura. Entonces, las ganancias de peso a medida que avanza el uso de ese recurso forrajero van a ir bajando. Si yo tengo la posibilidad de hacer un sistema de pastoreo alternado rotativo, yo podría ir controlando de que el animal siempre coma hojas, solo hojas o mayor proporción de hojas que de tallo, y de esa manera propender a tener mayores ganancias de peso por animal o por hectárea, dependiendo cuál sea el objetivo de la empresa. Le pongo a continuación este grafiquito, pues no es lo mismo un crecimiento en verano, donde el tiempo de descanso va a tener que ser mucho mayor que un periodo de rebrote en primavera-verano, donde el tiempo de vuelta al potrero o el tiempo de ocupación, el tiempo del uso del recurso forrajero va a ser más rápido. Eso es muy importante a considerar. Lo que no se mide no se mejora, entonces la idea era ver dónde estamos, qué queremos, cuánto podemos mejorar, cómo lo hacemos, podemos hacerlo, el personal, tener en cuenta esto. No olvidarse, esto es mucha teoría, pero por ahí les da alguna herramienta, que el consumo está dado por el peso de bocado, tasa de bocado y tiempo de pastoreo. Entonces, si nosotros sabemos manejar bien este múltiplo y ver hacia qué nos tenemos que enfocar o qué tipo de pastura queremos, qué tipo de recursos forrajeros, creo que vamos a poder cambiar mucho la producción individual, y eso también nos va a dar buenos beneficios en la producción por hectárea. Entonces la selección está muy ligada a la heterogeneidad y a la estructura, ya que para que el animal consuma un determinado alimento y rechazarlo, debe ser capaz de diferenciarlo y cosecharlo. Accesibilidad, eso un poco lo damos con la carga animal o con la oferta, son dos palabras, definiciones distintas, así que es muy importante. Por ahí tenemos para dar un ejemplo y no pasarme de este tema que es muy importante. Podemos tener una misma carga animal, pero una pastura tiene 500 kilos por hectárea y la otra tiene 3.000 kilos por hectárea. Entonces la oferta va a ser distinta. En uno va a tener mayor posibilidad de cosechar forraje de mejor calidad, porque va a tener más disponibilidad, y en el otro no va a tener. Y en los dos tenemos la misma la carga animal. Entonces cuando hablamos de oferta, la idea es agregarle los kilos que el animal estaría teniendo disponible para cosechar o para elegir o para tratar de juntar la mejor dieta posible. A nivel de sitio, esto hablamos de potrero, de especie dentro de un sitio, órganos dentro de la planta, eso es tallo, hoja, y por ahí, para entrar en más detalle, nosotros hablamos de pasturas homogéneas o heterogéneas. Pastura homogénea, un poco las pasturas megatérmicas, los verdeos de invierno, los verdeos de verano, son pasturas homogéneas donde es más fácil o por ahí un poco más sencillo las recomendaciones, porque tenemos que respetar alturas de entrada y alturas de salida. En cambio, en pasturas heterogéneas, para poner ahí entre paréntesis pastizales, ahí las cuestiones son un poco más complicadas porque son varias especies las que tenemos que tener en cuenta para manejar o para hacer un uso eficiente del pastoreo. Ahí le pongo dos imágenes contrastantes, fíjense la diferencia. Acá posiblemente sean 2, 3, 4 las especies que el animal consuma, dependiendo del sistema de pastoreo, o por ahí si me voy a un pastoreo holístico, PRD o estos sistemas que están de moda ahora de alta carga, yo posiblemente pueda obligar al animal a que consuma todo el forraje, obviamente en detrimento de su condición corporal, de su ganancia de peso. Es discutible, todo esto es discutible. Más imágenes de pasturas, verdeos de invierno, y entonces les agrego un poco la definición de la heterogeneidad, de la vegetación como la variación en la composición botánica de especies y de la estructura. Y por ahí los parámetros relevantes para la caracterización incluyen altura de la planta, biomasa aérea, esto es sinónimo de disponibilidad, densidad, son los kilos por centímetro, los kilos por metro cúbico, composición botánica, frecuencia de especies formadoras de matas, esto por ahí lo que hacemos en pajonales como el Chaco, Formosa y Corrientes, es diferenciar las especies formadoras de matas versus las rasteras, y es un indicador muy importante para tener en cuenta el comportamiento digestivo y la ganancia posible del animal. Es más que nada para saber cómo está el uso de ese recurso forrajero, estado fenológico, valor nutritivo, calidad, la distribución espacial de estos recursos forrajeros en el espacio, digamos, en el potrero. Entonces, bueno, según algunos autores, acá les voy a facilitar el trabajo, esta estructura está directamente relacionada con el peso de bocado. Para llevarlos a una imagen que ustedes entiendan esto, es que según el estado fenológico o la altura de la pastura, ahí ustedes tienen a la izquierda
el peso de bocado, y abajo tienen las semanas de rebrote de una pastura. A medida que avanza el estado fenológico de una pastura, el peso de bocado va siendo más chico. Eso se da en todas las pasturas. Entonces hay una estructura ideal que va a estar dado, fíjense en este gráfico, es a las 4 semanas, o sea, al mes de rebrote. Eso nos da una estructura de la planta. Esto ustedes lo pueden aplicar a cualquier recurso forrajero, porque lo que nosotros queremos priorizar o tratar de enfocarnos en el peso de bocado, donde el animal tenga que ejecutar menos bocados por día y de esa manera llegar a su consumo potencial. ¿Por qué? Porque si nos llegamos a ese peso bocado ideal, después todos los bocados de más van a ser imposibles de realizar, porque hay una cantidad de bocados máximos por día. No es que el animal compensa ese peso de bocado teniendo más tasa de bocado y teniendo más horas de pastoreo. Hay un límite de hora de pastoreo, que se los dejo para las preguntas, cuánto es el tiempo máximo de pastoreo. Y esto nos va a dar, acá yo lo único que hice fue hacer un Excel y ver cuál sería el peso bocado según el consumo. Arriba tienen la categoría, el consumo expresado en porcentaje del peso vivo. La categoría sería un novillito o vaquillona de 200 kilos y cómo varía el consumo. Y estos son los bocados necesarios para alcanzar ese consumo. Todo lo que esté por arriba de 30.000, 36.000, lo pongo en rojo porque es imposible realizar. Un animal no puede ejecutar más de esa cantidad de bocados según la bibliografía. Entonces, si no puede ejecutar más de esa cantidad de bocados por día, nosotros tenemos que enfocarnos en un tipo de bocado. Todos los bocados menores a 1 gramo posiblemente no lleguen a tener o a permitirnos lograr el máximo consumo potencial de esta categoría o de las diferentes categorías. Por eso lo único que nos hacemos nosotros enfocar es cuál es el estado de la pastura o recurso forrajero para que el animal se acerque al potencial bocado de pastoreo. Acá tienen otro ejemplo, con 2 pasturas, también hay en pastizales. Estos son para, creo que era para Sinodon y para avena estrigosa. ¿Cómo varía el peso de bocado? Arriba, perdón. Los dos de arriba del gráfico A y C son los pesos de bocado en función de la altura de la pastura. Como ustedes ven, entre los 20 y 25 centímetros para el Sinodon va a ser el peso de bocado máximo, o sea, va a ser la altura ideal de pastoreo, y para la avena va a ser entre 30 y 40 centímetros. Teniendo yo esto, te puedo decir que tengo que entrar a los 40 centímetros, y bueno, la altura de salida es un trabajo que nos queda para trabajar en las preguntas finales. Pero eso está relacionado, para que usted vea la importancia que tiene el peso de bocado, con la tasa de ingesta. Si yo permito que el animal tenga buenos bocados o tenga buenos recursos forrajeros en cuanto a su estructura, en cuanto a su condición, por ello es otra palabra importante en pastizales, la condición del recurso forrajero, nos va a permitir estar en un peso de bocado liviano, muy bueno, o de nuevo liviano. Entonces, si está muy pasado, va a ser malo el bocado. Si está muy joven, también va a ser. Entonces, hay un estado ideal de cada recurso forrajero, que es lo que tenemos que hacernos el ojo, tratar de entender en qué estado se comportan mejor nuestros animales. Eso, obviamente, lo correlacionamos con la ganancia de peso en la balanza. Por eso hoy decíamos de medir y de tratar de evaluar un poco los sistemas de producción. Entonces, para cada categoría, acá abajo se me perdió un poquito el gráfico, pero tenían el peso vivo del animal y la predicción del consumo. Yo les puse unos puntos expresados el consumo en el 1, 1, 2, 2,5 y 3% del peso vivo, y a medida que avanza el peso vivo, el animal va a consumir más, obviamente, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Pues si no alcanza el peso bocado, fíjense que acá tienen el consumo diario expresado en kilogramos de materia seca por día, y abajo tienen la masa de bocado. Si yo no tengo una masa de bocado adecuada, el animal no va a llegar a su potencial de consumo expresado en kilos de materia seca por día. Entonces, lo único que nosotros tenemos que saber es que si en ese estado en el cual estamos viendo nuestro recurso forrajero, el animal va a poder encontrar ese peso de bocado ideal. Obviamente que en la actualidad, en términos de investigación, lo que se hace es seguir al animal y ver qué está comiendo. Se saca una muestra por handplucking, y de esa manera yo agarro, no sé, 50, 100 muestras con la mano. Obviamente tiene que ser parecido a lo que toma el animal. Tiene una correlación bastante alta este método, y de esa manera, bueno, tratar de aproximarnos al peso bocado que el animal está haciendo. Y según la estructura, ese peso bocado va a aumentar o disminuir. Entonces, lo que nosotros hacemos es interferir en la estructura del recurso forrajero o tratar de convertirla en un estado vegetativo
es nuevo, digamos, como fíjense la imagen de la izquierda versus de la derecha. Entonces podemos tener tres imágenes. A medida que avanza la altura, la disponibilidad de forraje, o nos modificamos la oferta de forraje del animal, o el índice de área foliar, yo puedo tener curvas A, B y C. A podría ser, para darles un ejemplo, podría ser una avena o un ryegrass. A medida que yo tengo más disponibilidad, yo voy a tener mayor consumo, mayor ganancia de peso. Pero el C, que sería nuestro caso, que sería un pastizal, a medida que yo tengo más altura, más biomasa, más oferta, el animal no siempre va a tener el mejor desempeño. Posiblemente esté en el medio de este punto, antes de que se nos florezca y se nos pase todo. Por eso es importante analizar este tema del peso bocado y ver la respuesta animal. Otra cuestión es pastoreo continuo, pastoreo rotativo. Lo más importante es la capacidad de carga. Si nosotros tenemos la capacidad de carga mal calculada, no hay sistema de pastoreo que modifique esa respuesta en sistema de pastoreo rotativo o continuo. También lo dejo para discutir o trabajar ahora al final de todo. Entonces lo importante es tener en cada ambiente la productividad o la acumulación, acá ya le puse otra sigla, acumulación de biomasa aérea en kilogramos de materia seca por hectárea por año. Esto es de la experimental de Corrientes, pero creo que hay para varios sitios, se puede estimar inclusive por las precipitaciones, tipo de recursos forrajeros, cuál es la productividad promedio del pastizal a lo largo de los años. Y también podemos sacar la productividad primaria neta por día, o sea, los kilogramos de materia seca por hectárea por día. Esto por ahí nos refleja la necesidad de que tenemos que hacer una carga variable, o que en el caso de poder hacerlo, podríamos plantearnos por qué no hacer una carga variable si nuestro pastizal crece de manera tan despareja, crece mucho en primavera, verano, otoño y poco en invierno. Yo debería tener diferentes cargas altas para primavera, verano, otoño y bajas para invierno, o tratar de mejorar mis diferidos de calidad. Entonces esto es un tema muy importante. Por ahí esta productividad, también lo vi que ustedes lo pusieron, Diego es el experto en esto, yo solo saco algunas imágenes de los potreros del INTA y veo cómo se relaciona ese NDVI con la productividad primaria neta, o cuáles son los ambientes que sufren más un estrés hídrico, por así decirlo, o que me marcan un NDVI, o voy a terreno y veo cuántos kilos y trato de relacionar un poco, pero estas curvas para corriente o para el NEA en realidad, creo que están en proceso de realización, no hay algo fino que digamos que hoy se esté midiendo. Creo que hay una aplicación nacional de medición de recursos forrajeros, pero creo que el NEA no entra. Pero se puede ajustar. Entonces, teniendo todos estos datos, lo que nosotros hacemos es pasarlo a un Excel y contrastar las ofertas versus la demanda. Entonces vemos si estamos necesitados de forraje y en qué época. Y ya sea con la carga animal, fíjese que ahí le cambié la cantidad de vientres, esto es la unidad de cría de Corrientes, vamos a tener mayor o menor demanda de forraje en el invierno, que es el famoso bache invernal, que nosotros lo solemos suplir, lo solemos cubrir con este diferido que lo podemos mejorar en la época de febrero, marzo, abril, o con la compra de alimentos para tratar de suplementar un poco el recurso forrajero. Esto eficiencia del uso de los potreros, vamos a hablar un poquito de la famosa curva de Mott, que ustedes la conocen, siempre va a haber un óptimo, entonces acá lo importante es ver con qué categoría estamos trabajando. Normalmente nuestras recrías tienen que tener un ritmo de ganancia para adelantar la edad en toro, entonces nosotros tenemos que estar en un determinado punto de la curva para tratar de que esa ganancia sea máxima y llegar a tener más de 320 kilos a los 15, 18, 24 meses a la edad en toro que ustedes se planteen. También es tema de discusión, pero también se pueden plantear las estrategias para llegar con el uso de alimentos, suplementación, al peso adecuado de pastoreo. Obviamente que si nos pasamos de carga animal, nos va a pasar de que vamos a perder producción por hectárea y vamos a perder producción individual. Entonces, de nuevo, el factor más importante para todos los sistemas de producción es la carga animal, por eso le pongo la foto, la imagen esa de los blanquitos. Estas imágenes le pongo para trabajar un poco el tema de intensidad de pastoreo, que es muy importante. Si nosotros mantenemos un sistema de pastoreo donde tomamos solamente parte de la planta, vamos a estar más tirados hacia la izquierda, y si yo me voy a un sistema de pastoreo racional o así, o pastoreo intensivo, posiblemente esté acá.
Normalmente, por lo menos las fotos que se ven, el factor común, el denominador común, son el extremo, digamos, pelado, y lo que yo voy a ir afectando va a ser el sistema radical. Entonces, si yo me voy a ese extremo, pasado el 50% de la utilización, fíjense esta imagen, cuando yo remuevo más de la mitad de la planta, que está captando luz, agua, nutrientes y que mantiene la fábrica activa de producción de pasto, yo no estoy afectando las reservas de las raíces. Pasado este 50% de esa altura ideal, porque eso es lo que tenemos que trabajar, la altura ideal o estado del recurso forrajero ideal, yo comienzo a afectar las reservas del forraje. Entonces, eso, a medida que yo me vaya tirando estos dos recursos forrajeros, seguramente me van a pasar factura en lo que hace a la productividad primaria neta. Entonces, si antes tenía un pastizal de 8 toneladas, posiblemente estos pastizales sean más palatables, más consumibles, más utilizados, pero la producción primaria neta aérea va a ser de 3.000, 4.000 kilos. Obviamente que si no lo medimos no lo vamos a ver, pero esto es lo que dice la teoría y lo que se ve en la mayoría de los sistemas de producción. Entonces, controlar la intensidad de pastoreo. Esto es más de la producción de primavera-verano, fíjense poco invierno. Esto en términos del animal, estos son las ganancias de peso vivo. Esto es la relación de la producción de pasto con la producción de peso vivo. Entonces nosotros tenemos dos baches, dos estaciones buenas para ganar kilos, que son primavera y verano. Después otoño e invierno podemos ganar kilos, pero normalmente necesitamos de suplementación si es que queremos tener ganancias de peso por encima de, no sé, de 300 gramos, si quieren, para ponerles un valor y que no se les vaya esa producción en kilos por animal. Obviamente para tener una producción más allá de 100, 150 kilos por animal por hectárea por año. Esto lo puse para definir cuál es nuestro planteo productivo, cuál es nuestro camino. Esto es de Montosi, de Línea Uruguay. Entonces la idea es plantear que usted diga cuáles son las estrategias o las tecnologías disponibles y en qué momento de la escalera lo ponemos, si al inicio o al final. Por ahí estamos haciendo cosas que son más al final del camino tecnológico, y hay otras cosas antes como, no sé, manejo del campo natural, apoderamiento, aguada, suplementación mineral, sanidad, genética, antes que, voy a poner de nuevo el ejemplo, sistema de pastoreo. Entonces, todo lo otro es anterior a uno, pero la idea es plantear este tipo de gráficos dentro de los sistemas de producción y ver, obviamente, que cada sistema va a tener su orden de las tecnologías de insumos y tecnologías de proceso, o al revés. Primero trabajemos todas las de proceso porque son las baratas, son las que en teoría no demandan inversión, no demandan financiero, entonces ponemos esta primero y después vemos cómo avanzamos con las demás. Esto es un ejemplo de lo que tenemos en la estación experimental Corrientes, la superficie útil. De las 921 hectáreas ganaderas que tenemos, 635 son útiles, la cantidad de recursos forrajeros. Esto ya haciendo un compilado de todo lo que vimos, ya entraría dentro de la planificación, pero es lo que se puede hacer para los productores, es la información que nosotros le podemos brindar. Esto es algo que hace el grupo de recursos naturales de Dilmar Kurz, la planificación de estos potreros, el tamaño, tener el área útil de cada potrero y obviamente tener la carga de cada potrero. Y llegar a tener un inventario general de la clasificación del rodeo, cuántas vacas, cuántas vaquillas, cuántos toros, cuántos caballos, ovinos, tener los índices productivos, preñez, mermas, marcación, la producción de ternero, la producción de carne, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tener información de los sistemas de producción y no hablar por arriba. Entonces, de todo lo que vimos, lo importante es tener la definición de la tecnología de proceso de insumo. Esto es de Giancola, un trabajo que se hizo en Corrientes, pero está bueno para recordarlo y por ahí trabajarlo con las diferentes tecnologías. ¿La conoce sí o no? ¿La usa sí o no? ¿Adecuadamente sí o no? Y bueno, ¿cuáles son las causas? Entonces, de esa manera nosotros podríamos generar entre todos una mejor cartera de herramientas para que el productor tenga a su mano y poder usar en los sistemas de producción. Para ir cerrando, carga animal apropiada, ajustar presión de pastoreo, apotreramiento, clasificar, ahí acuérdense de que no es necesario tener potreros no lo dije, pero se los digo ahora, no es necesario tener potreros de 2, 5 hectáreas, lo mínimo son 100 hectáreas, acuérdense que la distancia máxima de caminata, según pendiente, barro y otros, temperatura,
son de 2 a 3 kilómetros, entonces obviamente que cuanto más potrero tengamos, mejor, vamos a tener que estar más encima del sistema, pero no cambia la producción más allá de un cierto tamaño que se da por estos 100 hectáreas, 50 hectáreas, ya es más que suficiente. Lo importante es tener que cada potrero, que cada rodeo, que cada categoría, vaquilla, vaquillona, tenga 2 o 3 potreros y de esa manera poder hacer un pastoreo alternado, rotativo o sistema de pastoreo para tratar de usar apropiadamente y tratar de controlar esta presión de pastoreo o por ahí permitirnos hacer alguna quema prescripta, algún desmalezado o algún pastoreo de alto impacto. Eso sí, nosotros somos de hacer pastoreo de alto impacto para tratar de corregir un poco este forraje pasado, pero a lo largo del año practicamos pastoreo rotatino, nosotros le damos, pero es una combinación de los dos. Tratar de cuidar la planta y que el animal gane la mayor cantidad de kilos posible. Por eso está ahí pastoreos de alto impacto. Alimentación diferencial por categoría. Nosotros no solo alimentamos a las vaquillas para llegar al peso de entore y tener arriba del 95% de preñez en su primer preñez. Suplementación, ese tipo, lugar y momento, lo van a trabajar creo que en la próxima disertación Daniel Cuxeva y José Rosselló. Consideraciones finales: no existe un método de pastoreo mejor que otro. La optimización del manejo biológico económico se logra con la comprensión del equilibrio entre los principales procesos de intervención del sistema pastoril, y el apoderamiento, sistema de pastoreo son factores de producción. Si los otros son relevados, eso es lo que les decía hoy: sanidad, alimentación, genética y manejo, personal, capacidad, todo factor independiente aplicado es en vano y como resultado los gastos son mayores y la renta es menor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Es empoderar al encargado. Acuérdense que el que está con los sistemas de producción es el peón. Si el peón hace todo mal, por más que nosotros tengamos toda la teoría, el que está haciendo los cambios de potrero, el que está dando la sal, el que está controlando la sanidad, el peón. Entonces por eso decimos empoderar al encargado o al peón. Caracterizar los potreros, tener la información de base, el área útil, la productividad, la carga anual, les pongo como ejemplo los CREA, que lo tienen con sumo detalle. Entonces, tener esas carpetas disponibles para poder decir en qué punto de control yo puedo decirle o le podemos decir para que hay que ejecutar un cambio. Toma de datos relevantes del sistema, reglas de manejo sencillas, digamos. Entonces, hay un ejemplo que se usa mucho, que es toma la mitad y deja la mitad, o también pueden ponerlo como toma lo bueno y deja lo malo. Monitoreo de indicadores, claves de desempeño, análisis de datos, recorridas con devolución, que sería esto, pero en terreno. Y ayer estuve mirando un poquito así en algunas revistas de Australia y Estados Unidos, entonces tienen algunas cosas sencillas. Fíjense ese gráfico que está ahí a la izquierda, que tiene stay o go en cuanto al potrero. Si está en uso moderado, alto, muy alto, severo, extremo, o en la condición del pastizal, son cosas que podemos hacer para nuestro sistema de producción. Entonces, según la condición, nosotros podremos clasificar los potreros y decirle: de este potrero tenés que dejarlo descansar, y este potrero podés seguirle pastoreando porque está, en cuanto a su intensidad de pastoreo, está moderado. Entonces estaría en semáforo verde. También ellos tienen la capacidad de carga y la carga animal, y van viendo cómo a lo largo del año eso se va desfasando o va copiando la línea según lo planteado. Después ahí en inglés tienen ahí: a good plan today is better than a perfect plan tomorrow. Esto es si ustedes van a algún campo, o a ustedes mismos, digamos, si tienen un plan hay que escribirlo y hay que seguirlo para poder corregirlo y reorientar las indicaciones. Si nosotros no tenemos algo escrito, decir esto es lo que quiero y calculado, por eso acá a continuación tienen acá paper o digital, lo podemos hacer en papel o en digital, un planeamiento de lo que se quiere hacer, ya sea cría, ya sea recría, suplementación. Hay que escribirlo y hay que planificar y hay que compararlo entre los diferentes años obviamente para ver si mejoramos o empeoramos. Si no, no vamos a llegar a tener información. Después el otro es prediction is very difficult, especially is about the future. Eso habla del clima. Los pronosticadores nos dicen que va a llover, pero no llueve nada. Y nosotros por ahí hacemos lo mismo con los sistemas de producción. Decimos que produce tanto, pero estamos haciendo una predicción. Y lo importante es la realidad. Eso es lo que trata de decir un poco el gráfico. Entonces lo que tenemos que hacer para saber la realidad es medir el recurso forrajero, medir el peso, y de esa manera contrarrestar, no decir de que anda bien o una predicción de que tal sistema de pastoreo es la panacea y nos va a solucionar todos los problemas.
Y después lo otro es planificación, información de base, los potreros, NDDI, tener todas las herramientas gratuitas que hoy están a disposición, aplicarlas a nuestro sistema de producción. Por último, les pongo esto, lo de la renta, porque sí o sí es importante tener la parte económica, que prácticamente nadie la muestra, pero es importante que nosotros sepamos hacerlo. Entonces, ver cómo varían los sistemas de producción en cuanto a su renta, ingreso versus gasto, por lo menos el resultado operativo. Y creo que por ahí estamos. Así que abrimos una ronda de preguntas. Y descanso porque hablé mucho. Gracias, Luis. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere contarnos alguna experiencia? ¿O quedó todo muy claro, súper claro? No creo que haya quedado claro, pero... Ahí Loti tiene unas ganas de preguntar. Tranquilo. Está muteado, Alejandro. Está todavía... Ahí está. No, tenía una reflexión que me pareció muy interesante cuando hablabas de planificación. Es decir, hay un concepto que, como todas las... Uno siempre prefiere engancharse en errores así complicados que en mentiras simples, digo que verdad es simple, ¿no? En el tema de planeamiento, realmente lo que es absolutamente cierto, que no existe planeamiento si no hay control. Lo mismo que tampoco tiene sentido controlar si no se planificó. Es decir, controlar algo que no se planificó, es como subirse la balanza, pesarse todos los días, qué sé yo, y pensar, pero creo que me pareció bien eso, creo que había algunos grafiquitos ahí en inglés, pero el tema del control por sí solo tampoco soluciona el tema de la ausencia de un planeamiento y de una meta y de algo que uno pueda seguir acercándose, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Si me permiten, continuando un poco con la reflexión de Alejandro, muchas veces nos enredamos en una discusión que tiene más de 50 años, poniendo al pastoreo rotativo y el continuo como dos sistemas que queremos saber si uno produce más que el otro. Y en realidad lo que nos están mostrando hoy, la cantidad de planteos que hay, es que a través de la implementación de algún sistema de planeamiento, y que a su vez ese planeamiento incorpora una mayor subdivisión, que nos da mayor capacidad para la toma de decisiones, por todas las cuestiones que mostraba Luis, las diferencias entre ambientes, la productividad. Entonces, me parece que hoy tenemos que corrernos de esa discusión de que si es mejor o peor un sistema o el otro, sino que a su vez en cada campo, cada productor, cada sistema es totalmente diferente, y es fundamental que como lo dijo también hoy Luis, el productor y quien va a manejar esté totalmente convencido de la forma en que se lo hace, pero cualquier herramienta que nos permita, en definitiva, mejorar y hacer una planificación, va a mejorar la respuesta, la eficiencia de utilización del forraje, digamos. Y eso nos va a permitir llevar un plan de control, porque sabemos cuál es el horizonte del cual estamos apuntando, ¿no? ¿Puedo comentar algo, Diego? Sí, claro. Es tan importante lo que vos dijiste, para ir a un ejemplo local. Hace muchos años en el CREA discutimos, hicimos todos unos ensayos para descubrir qué era mejor. Si descornar con hierro caliente, descornar con una especie de gubia que se había inventado no sé quién, descornar con... había otro sistema, no sé, varios sistemas. Y la realidad mostró que el mejor sistema era el que se hacía bien. Había campos en el cual el operario sabía manejar su cuchillito y descornaba y no había ningún problema, ni mosca, ni esto, del otro. En otros había un señor que sabía manejar bien el fierro caliente, que no le perforaba el cerebro al animal y andaba bien. Es decir,
que lo que vos dijiste es muy importante, es decir, ese conflicto, ese antinomio entre continuo y pastoreo continuo y pastoreo rotativo, viene de la época de las pirámides, más o menos. Y en realidad, yo diría, apoyando lo que vos decís, que lo mejor es lo que se hace bien, no lo que se discute, se explica y se polemiza, ¿no es cierto? Ahora, indudablemente debe haber aspectos en los cuales los técnicos tienen ustedes, que mostrar que, digamos, qué proceso, qué forma de hacer las cosas tiene mayor efecto en los objetivos que nosotros queremos buscar. Pero me parece bárbaro no entrar en esas discusiones, esas polémicas así yo diría, son de bar o de matera, o no sé qué, ahí de ponernos a discutir, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Buen día. Luis, yo te quiero preguntar algo, ¿me escuchás? Beto Tortarolo. Sí, te escucho, Beto. Luis, vos primero, bueno, felicitarte por la presentación, ¿no? Pero el tema que nos ocurre acá en Chaco y por ahí no tanto en Corrientes son las contingencias, ¿sí? Ya sea los periodos de inundación o lo que estamos pasando ahora, el tema de la sequía. Y nosotros, por ahí cuando asesoramos, el tema siempre, por lo menos lo que uno ha mamado estando en Colonia Benítez, es cuando tenemos estos problemas salimos con recomendaciones de qué categorías salvar o cuáles son las categorías más importantes en un rodeo a tener en cuenta cuando suceden estas contingencias. El tema que siempre, la pregunta es, o sea, ¿es la categoría o es el ambiente lo que tenemos que priorizar ante las contingencias? ¿Qué salvamos, las categorías o salvamos los ambientes? O sea, ¿qué es económicamente menos nocivo o más favorable, vamos a decir? ¿Qué se recupera más rápido? No sé si me entendiste, Luis. ¿Qué pregunta? ¿Se asustó Luis que no contesta? Parece. ¿O No Diego lo veo, va a Luis. estar reemplazando en la respuesta? Bueno, sí, yo puedo hacer mi apreciación. Está muy bueno y en realidad, si bien es cierto que a medida que nos vamos hacia el oeste, las situaciones las vemos más extremas, pero esa gran variabilidad en la productividad de los recursos forrajeros es una característica del subtrópico. Y me parece que un poco la clave está en poder lograr, bueno, tener una planificación muy bien armada, con un objetivo muy claro, y tratar de anticiparse con todas las herramientas de control que hoy tenemos cada vez más disponibles, como para poder ir implementando acciones que no nos agarren sobre la marcha. Hay cuestiones que obviamente son menos predecibles, pero hay otras cuestiones, por ejemplo, hoy ya estamos hablando desde hace 40, 50, 60 días, y en realidad desde el verano pasado, de que había una tendencia de niña y que íbamos a tener un tercer año, una tercera primavera seco, ¿no? Nos pasó en una jornada de campo hace 15 días, los productores discutían, bueno, hay una alta probabilidad de que no tengamos pasto. No, muchachos, no va a haber pasto. O sea, entonces, creo que hoy existen herramientas como para poder anticiparse y planificarlo adecuadamente. Y después, creo que una de las grandes ventajas que tienen nuestros recursos es que soportan, y yendo un poco más específicamente a lo que preguntabas, me parece que nuestros recursos forrajeros en un
en un ambiente que tenga todas las consideraciones que hizo Luis en relación a la planificación, a la carga, tienen la capacidad de soportar disturbios que se pueden dar por una sobrecarga, por eventos extremos, que después con manejo se recuperan. Entonces es un balance, digamos. Me parece que es un balance entre planificar anticipadamente para poder llevar acciones adelante para no afectar a la hacienda, y podemos jugar sobre todo cuando trabajamos con pastizales, las pasturas es bastante más complicado, pero cuando trabajamos con pastizales podemos jugar, tenemos un margen de jugar con una sobrecarga, con un exceso de pastoreo, que después lo podamos recuperar en el tiempo, ¿no? Ahí te sumo algo, Diego, por ahí se me cortó bastante, pero creo que era el tema de los ¿cómo se llama? Eventos climáticos extremos. Claro, y qué priorizar, planteaba qué priorizar, si los animales Claro. y el recurso forrajero, digamos. No, bueno, todo depende de la condición, porque son tan extremas las condiciones que nos encontramos por ahí, donde decimos, a este potrero le falta carga, y después encontramos otros potreros que decimos, a este potrero le falta descanso, digamos. Entonces creo que lo que falta tener el ojo es, capaz de una misión nuestra, decir cuál es la condición ideal de cada recurso forrajero y cómo hacemos para controlarlo, porque lamentablemente, para que ustedes tengan una idea, los pastizales crecen a 5 o 10 kilos por hectárea por día, kilogramos de materia seca, o pueden crecer a 100 kilos. O sea que en 30 días nos producen 3.000 kilos y se nos pasan. Entonces, si en ese momento nosotros no tenemos el modo activado sistema de pastoreo rotativo de alto impacto o carga variable, para no decirle sistema de pastoreo, porque lo que nosotros hacemos es modificar la carga instantánea para tratar de aprovechar lo mejor posible ese recurso forrajero, cuando nos llovió, por ejemplo, ahora nos llovió 20, 15, 60 milímetros, ¡pum!, se van a disparar los crecimientos de todos los pastizales. Y en el momento de que haya descansar, bueno, volvemos a la carga normal de cada potrero, pero hay herramientas disponibles, no sé, el uso de suplementos proteicos para aumentar el consumo y de esa manera hacer el mejor uso de pastos de mala calidad, semillas de algodón, espaliar de girasol, algodón, soja. Son herramientas, obviamente, que ya requieren inversión, pero el apoteramiento, las aguadas, por ahí hacen al mejor uso. Y sí saber de que en otoño e invierno, en otoño nosotros tenemos que hacer los diferidos de pastizal de calidad. ¿Cómo hacemos diferido? Que no esté pasado más de 1 metro, para pastizales de Chaco Formosa, que ahora estamos evaluando en obligado, así que les puedo dar un poquito una idea de lo que tenemos ahí, de la condición de esos pastizales, y no entrar con pastizales que tapan la vaca, digamos. Entonces, eso es porque le faltó boca y por la planificación de la utilización de recursos forrajeros, que se hacía así, y se sigue haciendo así, porque así hacía mi abuelo, así hacían nuestros antepasados, y no se modifica la estrategia de uso con pastoreos de alto impacto o con la combinación de sistemas de pastoreo. ¿Pero para qué? Para propender a un ambiente adecuado de pastoreo. Entonces, lo que yo traté de expresar un poco en la filmina es que hay un ambiente adecuado de pastoreo para cada recurso forrajero. ¿Qué necesitamos? La información de base tipo de suelos, precipitaciones, cómo son la distribución de esas precipitaciones, pues no es lo mismo que lluevan 1.200 en 3 meses que lluevan 1.200 en 12 meses bien distribuido. Entonces, la distribución de esas lluvias. Y bueno, después el manejo de la carga animal para ver la condición de ese recurso forrajero. Pero todo eso está en la caja de herramientas y obviamente hay que saber qué herramientas saco para modificar el uso de ese recurso forrajero. Acá tenemos una pregunta de Enzo. Primero, que dice excelente la presentación, ingeniero, y después, ¿cómo manejan el tema de la transferencia y adopción de estas tecnologías de procesos a los productores? Es un tema bastante relevante acá en la zona central de Chaco. Nosotros, por lo menos, lo que comenzamos a hacer ahora, lo último, son giras para capacitar a los peones. Entonces, lo importante es capacitar al peón. Es el productor por ahí el que sabe todo, pero no es el que está en el campo. Creo que la clave, obviamente, después de haber convencido al productor de que hay que capacitar al personal de campo, es tener la información de base que hoy no la tenemos. Te estoy hablando del promedio general, superficie total, superficie útil, cantidad de cabeza, etcétera, etcétera. Todo lo que es necesario para el inventario y después hacer la planificación y de esa manera hacer las capacitaciones. Pues podemos hacer toda esta charla 80 veces y no se va a aplicar nada. Ahora yo les digo que vamos a hacer una charla de pastoreo holístico, de PRD, que les va a aumentar la producción en 200 kilos y viene todo el mundo a escuchar la charla.
Después cuando llegan a su campo, había sido que no tienen poteno, no tienen agua y no tienen las herramientas para hacer el pastoreo holístico rotativo. Entonces es complicado, no es fácil, pero tenemos que tener claro el camino hacia donde tenemos que ir los que tenemos la información y los que transfieren esa información. En realidad es todo un solo equipo, pero tenemos que tener todo el mismo mensaje de que no hay un paraíso con un sistema de pastoreo, es todo lo mismo. El sistema de pastoreo no hace el cambio del resultado productivo. Sí, lo puede modificar en algún momento del año, pero lo importante es la carga animal y toda la información de base que hoy no se tiene. Y es lo mínimo que tenemos que tener de cada sistema productivo. Entonces falta todavía unos escalones antes de llegar arriba, que son los primeros días, y después pasamos del día al 20, pero falta bastante. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alejandro? No sé quién estaba hablando recién porque no me aparecía, pero realmente lo que mencionaron es el nudo gordiano, ¿no? De lo que es la transferencia, es entender, digamos, cuál es el motivo, cuál es el objetivo de esa empresa, de ese empresario, de ese productor. Nosotros tenemos a veces visiones basadas por ahí a veces en la producción y no pensamos en el patrimonio. Hay gente que prefiere mantener determinado capital hacienda independientemente de lo que produzca. Hay gente que está en un nivel de producción y de conocimiento de sus recursos humanos que no le permiten acceder a manejos más sofisticados. Entonces está en un techo. El que planteó el tema de lo que se llenan las charlas y la relación entre lo que se dice en la charla y lo que se ve en el campo es abismal. También hay excepciones. Creo que no necesariamente creo que lo que se dijo de la capacitación del personal tal vez es una de las llaves. En experiencia con reuniones CREA, pero de capataces, realmente el resultado es importantísimo porque desde el personal empiezan a pedir al dueño del campo o al que toma las decisiones de determinados elementos o determinado tipo de inversiones o determinado tipo de actitudes frente a estos problemas. Yo creo que lo que plantearon al final es tal vez el nudo de lo que en términos de extensión tenemos que hablar para entenderlo, y tal vez es la pregunta más difícil de contestar porque hay una multitud de factores que hacen de que en un campo, en el campo vecino, el campo de al lado de alambrado se trabaje de una forma y de este lado sobre el mismo pastizal se trabaje de otra. Eso me parece que, no sé, Diego, me parece que amerita por ahí tener así una reunión, este tipo de reuniones para discutir eso exclusivamente, independientemente de la tecnología. Creo que la economía tiene mucho que ver, pero también tienen que ver digamos, las ambiciones personales, la estructura de la empresa, si es familiar o no, la estructura, bueno, todo eso hace de que eso sea un filtro, una malla por donde pasan todas estas tecnologías que nosotros recomendamos por su eficiencia, es decir, por su eficacia y por su eficiencia en términos de producción y en términos económicos, ¿no? Me parece muy bien que haya salido el tema, creo que es al final de lo que tenemos que hablar una vez que tenemos las herramientas, ¿no? Muy bien. Yo te sumo, Alejandro, porque era yo el que estaba diciendo, y sumo para todo, digamos. La confianza, esa es la palabra por ahí, que la empatía con el productor. Si nosotros no tenemos ese vínculo, porque tenemos que tener un vínculo, el productor no se va a abrir a ofrecernos toda esa información, porque los sistemas productivos son cajas negras. El productor parece que quiere esconder, no sé si de la FIP o de qué, pero vos preguntás cuántas cabezas hay en este potero. También. Pero ni en INTA sabemos cuántas cabezas de potero. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la carga que tienen? O sea, nada, no tenemos ni una información de base. ¿Cuál es la productividad? Y ya nos vamos directamente a, no sé, inseminación artificial, por darles una tecnología o
pero estamos hablando del sistema de pastoreo y de repente saltamos a pastoreo rotativo Guasín, y no sabemos ni qué es lo que hay en el campo. Entonces, esa palabra confianza nos va a dar, obviamente, previamente, saber toda esa información de base, tipo, empresario, objetivo, si va de hobby, si él quiere ver los animalitos correr por el campo, cuál es la producción del campo, bueno, pero eso se logra solamente con confianza, y para tener confianza tenemos que tener algún vínculo de llegada. Normalmente puede ser información, puede ser conocimiento, puede ser formación nuestra, digamos, pero para eso tenemos que hacer este tipo de capacitaciones y especializarnos, o hacerlas más de seguido, o hacerlas por ahí ya con más detalle y con más ejercitación, cosa de que el día de mañana cada uno pueda salir y relevar 10 campos, manejar 10 campos, y así comparar esos 10 campos y ver cuáles son las diferencias o los puntos en común que hay, y obviamente ser líderes en el tema, pero si no tenemos ni un dato no podemos dar información precisa de qué es lo que se debe hacer. Eso era un poco por ahí lo difícil que es la extensión, porque yo estuve en extensión, estoy en extensión, hago extensión, así que sé lo difícil que es llegar al productor con algo, así que por eso lo menciono. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo tuve un privilegio en la vida que fue trabajar casi 20 años con el mismo grupo de gente, es decir, pasamos de solteros a casados, digamos, el CREA Virasoro era un grupo muy homogéneo, bastante homogéneo, digamos, en cuanto a edades, y lo que vos decís es, lo de la confianza es tal cual, es algo que se tiene que construir. Uno no anda con una maleta de confianza encima, ¿no? Eso hay que construirlo en la relación. Hay dos cosas que creo que colaboran mucho. Colabora mucho el trabajo grupal, esa rutina de encontrarse y de criticarse y de mirarse en otro espejo y pensar un poco lo del otro. Eso a mí me parece que es, sobre todo en lo que es ganadero, el tema del trabajo grupal, así la estructura de Cambio Rural, de CREA, de los guías, el trabajo grupal me parece que es una condición, yo te diría, hasta necesaria. Porque después la gente, los grupos de alguna forma percolan hacia el medio, están las reuniones de tranqueras abiertas, está lo que vimos el otro día en lo de Diego, es decir, que se crea una situación de extensión pasiva, llamémosle también. Eso es. El otro es la capacitación del personal, que también es un mecanismo similar, y que no hay que pensar, hay que pensar que la gente está ávida de conocimiento, es decir, el que uno ve pasar, uno dice, ahí está, va yendo por el campo, viéndose la bragueta, a caballo, ahí qué sé yo, ese tipo también está ávido de conocimiento y está ávido de hacer dentro de su trabajo las cosas lo mejor posible. Yo creo que el camino es sobre todo en los sistemas así nuestros, es el trabajo grupal. Y bueno, todos ustedes están de alguna forma inmersos en eso. Y también yo creo que la otra cosa con la cual hay que convivir es con las recetas. Las recetas no le sirven a nadie, digamos. Puede haber cosas obvias en que uno dice hay que hacerlas así, porque ya está demostrado. Pero realmente el tema de hacer pensar para tomar las decisiones me parece que es una de las cosas más importantes. Yo no sé si sé o estoy intuyendo que ahora que he vuelto un poco a meterme en el tema, creo que necesitamos alguien dijo, una profundización y una discusión del cómo llevar a cabo el tema de la extensión, sobre todo en ganadería, y para la ganadería en particular, este sistema de grupo por su multiperiodicidad, por su repetición natural de cosas y qué sé yo, que se puede observar a lo largo del tiempo, es fantástico, el trabajo en grupo es fantástico. Tal vez no es tan así en lo que es en temas agrícolas más intensivos, en donde ahí sí año a año se pueden ver cosas y son de rápida aplicación y no necesitas el paso del tiempo para
para ponerlas en marcha. Yo coincido totalmente con lo que comentamos recién y creo que para mí la llave es el trabajo grupal, es ser absolutamente, la generación de confianza se da por la honestidad intelectual. Es decir, hay que saber decir no sé, hay que saber decir investiguemos juntos, hay que saber decir lo voy a buscar, hay que saber decir vamos a probarlos todos juntos, porque si no, esa es la forma de construir confianza. Yo para agregar, digamos, ahí, creo que una cuestión clave para el técnico de campo, para el asesor, para construir esa confianza y para aportar a los grupos, es poder generar información en el campo, ¿no? Es eso que comentaba hoy Luis, muchas veces no sabemos ni la cantidad de animales. Entonces, tener la información generada por uno, digamos, en el campo, los ambientes, el tamaño de los potreros, todas cuestiones que podemos relevarlas en un par de recorridas, hacer el seguimiento de una recría, con ir a la pesada y llevar el registro. Creo que en eso tenemos mucho para aportar al productor, el cual tiene otras preocupaciones y no lleva registro de la mayoría de las cosas que van pasando en el campo, y eso en el tiempo nos genera una herramienta para aportar y que también le sirve al productor y también genera esa confianza, bueno, del trabajo, de la constancia, de estar aportando. Y cuando trabajamos en grupo, tener información del campo que vamos a visitar es una herramienta fundamental para poder discutir mejoras, ¿no? Así que ese me parece que también es una clave, digamos, comprometernos en la toma y registro de información dentro de los campos, me parece que es fundamental. Yo creo, Diego, que esa es una responsabilidad. Disculpame, te digo una cosita nomás, Alejandro. Nosotros ahora queremos lanzar una especie de capacitaciones para los chicos. Ahí se fue, no oigo. Después Luis. Luis quedó en la facultad, sin voz. Luis, no se te escucha nada. Bueno, seguí vos, Alejandro, con lo que ibas a decir mientras esperamos que Luis se pueda conectar. A mí me parece que lo que dijo Diego y que de alguna forma lo estaba diciendo Luis, creo que es la responsabilidad central, la del asesor, al menos de un grupo, o al asesor es sistematizar la información, conseguirla, empujar. Yo recuerdo que, digamos, me refiero a mi experiencia, hubo 2 o 3 momentos de inflexión en el grupo. El primer momento de inflexión fue cuando conseguimos tener, ustedes van a pensar en imágenes, tener el mapa tipo fitogeográfico hecho por Tecnoagro de los campos, y con la fotografía aérea y la interpretación de niveles, de niveles y pastizales, tuvimos por primera vez una vista de pájaro de cada uno de los campos. Las diferencias en los tamaños de los potreros, eran todos campos grandes, pero iban entre 500, 100, 200, 400 hectáreas. Es decir, que ya ahí de repente apareció la dimensión real y yo diría una primera aproximación a la receptividad en cada uno de los campos. Eso fue, yo lo viví, fue una especie como de bisagra. Y la otra bisagra fue trabajos que surgían de las pesadas de los campos. Es decir, también hay que ponerse la idea de que uno no tiene que convertirse en una estación experimental, digamos, con los productores, pero sí tiene que aprovechar las muchas cosas que se hacen en los campos. Ahora estamos digamos, con todo esto del chip y qué sé yo, estamos digamos, a años luz de lo que era en ese momento. Pero yo me acuerdo que yo elegí decir, bueno, si yo no puedo tener precisión, lo que voy a tener es cantidad. Entonces, en esa época se pasaba por lo menos 4 veces toda la hacienda por
por la manga por el tema de las vacunas y todo eso. Entonces hinché, y tuve tipos que me siguieron y dijeron, bueno, cada 4 meses vamos a pesar. Vamos a pesar todas las categorías que podamos. Y a partir de esa información empezaron a surgir una serie de datos que derribaron un montón de mitos y también construyeron otros, digamos, ¿no? Como siempre, como los paradigmas, se destruyen con otros. Y empezaron a aparecer cosas como que las vacas más pesadas en otoño eran las que se preñaban más. Después te dice que bueno, entonces empezó, señores, si no podemos remanejar el pasto, al menos hagámosle una mochila de carne a la vaca para que entre pesa. Esas cosas son, puede decir, son obvias, claro que son obvias, pero en la medida que el tipo lo vio en su hacienda, lo pesó, vio que al otro le pasaba, empieza a generarse una aceptación de un manejo diferencial o un manejo diferente al que estábamos haciendo. Creo que la responsabilidad de los técnicos es sistematizar, es lograr obtener, sistematizar toda esa información, pero para producir cosas concretas, no para presentarlas en un congreso o en una charla, una cosa así, sino para usarlas diariamente en el trabajo del asesoramiento. Pero se puede. Hay mucha más información de la que uno piensa. Cuando decimos que no hay información, lo que no hay es la capacidad para encontrarla, buscarla y hacer cosas sencillas que nos permitan avanzar. Muy bien, yo estoy muy contento con esta conversación, porque creo que independientemente de la técnica que estemos discutiendo, vamos a tener que llegar a discutir cómo es este fenómeno de la transferencia y la extensión y todo esto. Muy bien, los felicito. Lo perdimos a Luis porque no se volvió a conectar, pobre. Fue Luis. Se nos fue Luis. ¿Alguien más quiere decir algo? Si nadie más quiere decir nada, Diego, ¿vos ibas a decir algo? No, Diego. simplemente en la reflexión, digamos, esta que veníamos teniendo, creo que sí nos debemos, los técnicos en general, probablemente desde el INTA tengamos que hacer un mayor aporte en construir una caja de herramientas clara y con esas recetas que decía Alejandro, que son necesarias para poder desembarcar con esa caja de herramientas de manera más clara para nuestra región. Necesitamos, y eso lo venimos discutiendo, lo venimos hablando en distintos ámbitos, necesitamos tener esa caja de herramientas, así que bueno, pero sin duda hay que hacerla con el aporte de todos, ¿no? Así que estas capacitaciones son muy interesantes para eso también. Y bueno, y lo otro, finalmente, estamos disponibles para cualquier consulta, por teléfono, por correo, siempre estamos disponibles para evacuar dudas y seguramente nos encontraremos en las capacitaciones, en el encuentro presencial que tenemos que planificarlo, pero será en breve seguramente. Así es. Bueno, si nadie quiere aportar nada más, daríamos por cerrado este módulo. Los esperamos el jueves que viene con el de alimentación estratégica, que le vamos a estar mandando el link entre el martes y el miércoles. Les recuerdo, por favor, si nos pueden llenar las encuestas sobre los módulos, que en base a eso nosotros, o sea, los disertantes después ven cómo podemos mejorar los cursos y cómo podemos ir avanzando entre todos y creciendo entre todos con estas modalidades. Y además, llenen si quieren ver algún tema en especial sobre alimentación estratégica para el próximo módulo. Y si alguien nos quiere contar sus experiencias, recuerden que tenemos el espacio abierto, nos dicen y les damos un tiempo. Muchas gracias, Diego. Luis no está, pero bueno, darle las gracias. Y le vamos a estar mandando la presentación y la info que dijo Luis sobre el tema de receptividad. Ay, me duele. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Este Luis es hijo del Gándara que yo conocía también, que Sí, es compañero mío. sí, de Fernando, sí.
Fernando, sí, sí. Sí. Bueno, y cerramos, así que si se quieren despedir, ustedes, Diego, Alejandro, los Bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Hasta Gracias, luego. gracias a todos. Muy interesante. gracias por estar presente y nos vemos el próximo jueves.